Bueno, Paco, vamos a seguir, que ya estamos en la recta final del programa de hoy, día 3 de enero de 2022. Se dice pronto, 2022 ya, Paco. Ya mismo estamos en Navidad, otra vez. Madre mía. Bueno, si estamos bien, no importa. Estamos ahora con dos grandes amigos, que es William Olivares y Alberto Torres de Navarra, de la asociación Benemar, la asociación de venezolanos en Marbella, que la verdad que yo los he conocido a través de actos allí en la Fontanilla, que todos los países que tenemos aquí celebran su día allí, que ahora supongo que con lo que estamos atravesando no lo podréis ni... Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Buenas tardes ya. Buenas tardes. Feliz año a los dos. Feliz año. Igualmente. Bueno, principalmente he visto una campaña que habéis hecho de juguetes para los niños venezolanos que les haya hecho falta, con la ayuda del Rotary de Benavís. Sí, eso fue antes del día de Navidad. El día 23 de diciembre estuvimos entregándolos en un restaurante de venezolanos para los niños de la comunidad, gracias al aporte del Club de Benavís, del Rotary Club, y del Club de Baloncesto de Benavís también, por su aporte y por el donativo, y escoger a nuestra asociación para dar tan hermoso presente a los niños en esa fecha. Más para la comunidad venezolana, que el día de Navidad es el día más grande para los niños. Allá es inverso aquí es Reyes, allá es el día de Navidad, que nosotros tradicionalmente lo llamamos el Niño Jesús. La llegada del Niño Jesús trae con él regalos para los más pequeños. Agradecidos por el donativo, y pudimos darle esa alegría a los más pequeños de la casa, de nuestra comunidad. Por la conexión que tenéis con Venezuela, ¿cómo podemos decir que está la situación ahora mismo allí? ¿Qué os cuentan vuestros familiares? A nivel económico, Venezuela sigue devastada. Estamos en un limbo a nivel político. El 2021 fue un año donde lamentablemente la pandemia le ha servido a lo que es a la dictadura para mantener a la población en casa, aislada, y evitar las movilizaciones. Eso le ha venido como anillo al dedo a lo que es el régimen. La crisis sigue, incluso peor, porque las personas no tienen acceso a los bienes básicos, a los servicios públicos de calidad, y aparte de eso, a un confinamiento. Entonces, si no los mata la delincuencia, el hambre o la pandemia, allá todavía la mayoría de las personas no tienen acceso a la vacuna. Ha sido muy restringido el acceso a la vacuna, porque todo es hermético, todo está controlado desde el gobierno, no hay una división de poderes, nadie es autónomo, y es una dictadura quien lleva la rienda del país. Lo que es una tristeza grandísima, que yo he ido tantas veces, lo que ves allí antes, ahora yo creo que mucho peor todavía. Pero bueno, confiemos en Dios, en que algún día tenga solución. Alberto, tú eres en Relaciones Públicas de Benemar. ¿Hay muchos residentes venezolanos aquí? Por lo tanto, ¿han llegado juguetes a muchos niños? Pues residentes hay aproximadamente unos 700. Hemos podido llegar a más de 23 familias. Hemos dibujado esa sonrisa en los niños, ¿no? Gracias, como antes había comentado William, al Rotary Club de Benavís, que le estamos muy agradecidos, a la presidenta Marie Van der Busch, Graciela, Daniela, Luis, igualmente al presidente de la Asociación de Baloncesto, Alexis Fernández, y a Casupo también. A Casupo porque nos cedió su café para poder llegar a todos estos niños y hacerlo, bueno, pues intentar hacerlos feliz por un día, ¿no? ¿Dónde está Casupo? Casupo está en el centro de Marbella, exactamente está en... Avenida Naveul. No sabía. Un restaurante con una comida buenísima. ¿No? Sí, venezolano. Ellos son Yoli, Jocelyn, Darío y Adrián, que son unos empresarios que empezaron hace 2 años, incluso tuvieron que cerrar en época de pandemia, pero como el trato que dan es fabuloso y la comida es tan magnífica. ¿Comida venezolana? Comida venezolana 100%. Además, yo que soy español puedo decir que he visto cómo españoles, no solamente venezolanos, se les llena de españoles que
pues tomando frescolita, que es muy típico y que a lo mejor para nosotros puede suponer un poquito más fuerte, o la malta, o la arepa. Arepa, qué ricas. Buenísimo todo. Bueno, la situación que decías antes dentro del país hace que mucha gente se marche, el exilio, y creo que la ciudad fronteriza de Cúcuta con Colombia es el lugar donde más trasiego hay, ¿no? El puente Simón Bolívar, que es en la frontera con Colombia y Venezuela. ¿Pero eso es en Cúcuta? ¿En la ciudad de Cúcuta? Está Cúcuta de un lado del río y San Antonio del Táchira del otro lado, y lo une un puente. La frontera natural es un río. Por allí pasan miles de venezolanos a pie, huyendo con una maleta, con lo que pueden llevar, incluso con mascotas, con niños, con lo que puedan llevar. Estuvo cerrado un tiempo, el acceso al puente entre las fronteras estuvo cerrado, pero la gente siguió circulando por lo que son los pasos clandestinos, cayendo incluso en mafias que le cobraban para pasar de un lado a otro de la frontera. Como pasa en México, pasa en Colombia, pasa en todas las fronteras calientes, lo que también es la trata de personas. Y están inquistadas en la frontera colombo-venezolana mafias, el tráfico de personas, que cobran un peaje para poder pasar. Eso, la guerrilla está implicada, los paramilitares también, y del lado venezolano el ejército. Están implicados también en actos de corrupción, donde prohíben el acceso a cualquier persona. Recientemente fue abierta, pero con muchos controles por el tema de la pandemia. Por la frontera venezolana salen a pie personas que van a otros países de Latinoamérica, como es Ecuador, Perú, incluso hasta Argentina o Chile, se van por tierra. Los que no tienen un vínculo con Europa o unas posibilidades de llegar a Europa, salen por tierra para Latinoamérica. Incluso ahora están llegando para la frontera de Estados Unidos con México. La gente está desesperada y está buscando la forma de poder radicarse en otro país que le brinde la oportunidad que en este momento el país no las brinda. 6 millones han salido de Venezuela, por algo será. ¿3 millones? 6 Seis. millones. Alberto, los venezolanos que residen aquí, supongo que estaréis todos muy unidos. ¿Y de qué forma la asociación Benemar les puede ayudar y colaborar con ellos, aparte de lo de los juguetes? Bueno, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde viene a haber unos 250. Madre mía, eso es para volverte loco. Bueno, de por sí los grupos te vuelven locos. Se portan muy bien, hay unas normas establecidas, hay y unas las normas. personas se portan Porque muy además bien. tenemos, bueno, y a través del grupo de WhatsApp intentamos siempre orientar y ayudar, pues ante pues la persona que se pone enferma, la persona que necesita pues ayudarle a la hora de pedir asilo político, pues registrarse, empadronarse, el tema médico. También tenemos un plus en el grupo de WhatsApp, que tenemos también médicos venezolanos que se ponen a disposición de la comunidad, como el doctor Marco Gudiño y la doctora Luz Divina, que ella es pediatra. Luz Divina, sí. Luz Divina. Una chica muy agradable. Es estupenda ella también. O sea, intentamos ser una familia. Su hija Raquel, que y su hija está en la Quirón. Raquel, bueno, y otros muchos, que no me quiero dejar a nadie, pero que bueno, hacemos una bonita familia donde lo lógico y lo normal es que más allá de la forma de pensar de cada uno, hoy lo que toca es unirse, apoyarse y salir adelante, ¿no? En estas circunstancias por las que muchos están pasando, que no son fáciles. Has dicho antes que había, digamos, tenéis conocimiento de 700 venezolanos, sería en Marbella, ¿no? En Marbella, Porque en ese grupo de WhatsApp en toda también la costa hay muchos más. Sí, sí. Málaga es la capital de provincia en Andalucía que más venezolanos alberga, incluso más que Sevilla. Málaga y lo que es la Costa del Sol, yo creo que es por el clima, que es un poco más similar al nuestro, entonces la gente, eso es lo que lo atrae a la costa y el mar. Caracas está a 30 minutos de la playa
y tienes un clima de montaña y a 30 minutos del mar. Entonces eso es lo que atrae a muchos venezolanos a la Costa del Sol. Aparte del andaluz, que es muy abierto, acoge a diferentes nacionalidades, y Marbella más aún, que aquí nunca nos hemos sentido extranjeros, nos sentimos como en casa, por el calor humano con que nos han recibido y por la amabilidad y la cultura nuestra, que es común con la de España. Al ser colonia tenemos una cultura y tradiciones muy similares. La verdad que es una pena que un país tan bonito, tan rico como es Venezuela, se encuentre así por culpa de los que se encuentran. Es tristísimo. He estado 5 veces en Venezuela y es que todos los sitios que he visto son maravillosos, todos. La gente, es una cosa tristísima, la verdad. Yo creo que el deseo de todo venezolano que está afuera y el deseo en estas Navidades y para este año nuevo es ver al país poder resurgir, es poder tener un cambio, pero ese resurgir del país no viene si no hay un cambio en lo político, si no hay un cambio de raíz con lo que está pasando en Venezuela. Con esta gente no va a venir esa Venezuela próspera. Y los venezolanos que viven aquí, que tienen familia allí en Venezuela y que mandan ayuda monetaria o medicinas, en fin, ayuda diversa, ¿lo tienen fácil para poderlo hacer o hay trabas también allí a la hora de que esa ayuda llegue al país? A través de los años que el venezolano se ha sentado en España, han surgido negocios legales aquí en España que hacen envíos a Venezuela, por ejemplo, como el caso de Liberty Express, que en Málaga uno envía cajas con insumos médicos o alimentos o ropa o enseres de primera necesidad que puedan ser transportados hacia Venezuela. Hay empresas que llegan a Venezuela, llevan todo lo que es esa mercancía, y también en la parte monetaria también hay empresas de envío de dinero de forma legal. Hay muchas vías para ayudar al que está allá, porque es necesario, y lo que puede ser una pequeña colaboración aquí y allá es mucho, y pues se pueden hacer cosas con el dinero o con los insumos que se envían a Venezuela, porque hay una escasez de alimentos, hay una escasez de medicinas. En Venezuela hay dos realidades. Está la realidad ahora dolarizada, de que hay bodegones aquí es como decir market, donde todo está dolarizado, pero la gente gana en bolívares. Claro. Entonces ver como una vitrina, que está ahí de todo, pero no puedes comprarlo. Entonces muchos familiares que viven aquí en España envían a Venezuela. ¿Un euro cuántos bolívares pueden ser? A finales del año pasado hubo una reconversión económica, donde pasamos de un euro de 4.700.000 bolívares, ahora es 4.7. Pero el gobierno se ha encargado de hacer reconversión tras reconversión. Millones. Estamos hablando ya de millones si nos vamos a la primera reconversión que hicieron. Eso es como Alemania en los años 20 del siglo pasado, vamos. El papel moneda no tiene ningún valor. Por eso es que hay una economía alterna, dolarizada, no regulada, no controlada, donde ya en la calle se consiguen cosas en dólares, pero no están bancarizados ni nada. Hay una economía alterna a la moneda nacional legal circulante en el país. Sí. Chicos, pues muchas gracias por haber venido a hablar de Benemar, que os conozca un poquito más la gente, por veros a vosotros también, desearos un feliz año, que Benemar vaya muy bien. Gracias. Que siempre que nos necesitéis, ahí estamos. Muchas gracias por invitarnos un año más. Muchas gracias por la colaboración, por la invitación, y queremos darte este obsequio, que es nuestra patrona de Venezuela. ¡Ay, qué maravilla! ¿Qué virgen es? ¿Qué advocación es? Virgen de Coromoto. Coromoto, qué maravilla, tú sabes que la acojo con muchísimo cariño. Muchas gracias, porque además de que muchas gracias por la invitación. He vivido en primera persona lo que se vive allí, pues soy muy amiga vuestra. Y cuando queráis, aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara. Pues feliz año. Feliz año. Pues nos vamos a ir a la Iglesia de la Encarnación con la Escolanía. Ah, muy bien, qué bien cantan. Qué bien cantan. Qué calidad. Sí, la verdad que es una maravilla. Muchas gracias, chicos.
Sí, pues estamos hablando de temperatura porque hoy hace un frío que pela aquí, humedad, Paco. la humedad Menos está muy mal subida. que vengo abrigadita Bueno, hoy. más propio de Navidad también, ¿no? Ángel, buenas tardes. Buenas tardes. La verdad que sí es más propio, pero es que hoy ha amanecido con una niebla y una humedad y todo que no Sí. veas. Acorde con la época. Ángel Álvarez, que estuvo aquí un poquito antes de la Nochebuena, hablándonos de la figura histórica de Jesús, y hoy nos vas a hablar de las figuras de los 3 Reyes Magos. Sí, además nos has mandado imágenes para que veamos. Sí, pueden ilustrar un poco, creo yo, más o menos. Pues nada, tienes la Entonces, palabra. Bueno, pues empezamos, vamos a ver. Bueno, lo primero a todos los oyentes y televidentes, desearles un feliz año 2022, que nos vaya todo muy bien. Pues feliz Pero- año. Bueno, vamos a hablar de los no reyes, sino sí de magos de Oriente, que realmente su denominación debe ser magos de Oriente. Lo voy a explicar rápidamente. La mayor escuela de magos, estamos hablando en torno a 2000 años aproximadamente, pero desde mucho antes, digamos que hace unos 3000 años ya existía la escuela de magos que eran astrónomos. Un mago viene de magoi, que en griego, que significa hombre sabio. Los hombres sabios eran asesores de los sacerdotes, incluso sacerdotes que lo que hacían era continuamente escrutar el espacio. Estaban estudiando continuamente los movimientos de las estrellas y de los astros. Bueno, estos hombres sabios, que eran muy valorados por los reyes en la antigüedad, porque también eran capaces de interpretar los sueños. A partir de ahí tenían un estatus social muy elevado y eran muy reconocidos y muy respetados a todos los niveles. Bueno, ¿quién habla en primer lugar de esos magos de Oriente? Pues en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, es el primero que habla de los magos de Oriente. Y vinieron unos magos de Oriente preguntando por el nacimiento del rey de Israel, de Judea. Bien, esos magos de Oriente, está claro de dónde venían, de Oriente. Pero es que las escuelas reconocidas en la época como las principales y más importantes estaban en lo que es la actual Irak, entre el Tigris y el Éufrates, los 2 ríos, e Irán. Dentro de entre Irak e Irán, su origen a su vez, y es que quiero explicarlo porque es muy interesante, creo yo, lo que voy a plantear ahora. No porque lo diga yo, porque la historia está ahí. A ver, sobre el año aproximadamente 600-700 surge una modificación de una religión politeísta en ese territorio que estoy comentando, entre Irán, la antigua Persia, e Irak, el Irak actual, que entonces era Babilonia. Bueno, esta religión politeísta la modifica ¿quién? Zoroastro, como se le conoce habitualmente, Zaratustra. ¿Quién era Zaratustra? Pues fue un profeta que modificó esa religión politeísta y es el primero que se considera como defensor, por decirlo de alguna manera, e instauró el Dios único. Por primera vez en la historia se habla de un Dios único, un Dios monoteísta, que eso es la religión de Zaratustra, ¿bien? Zoroastro, como he dicho antes, que se llama Ahura Mazda, como una marca de coches que hay, Magda, sí, porque quiere decir sabiduría, el ser superior, el ser más sabio. Bueno, pues esta religión tiene importancia porque allí estuvieron durante 100 años aproximadamente desterrados los judíos, y en ese destierro de los judíos entran en contacto con esta religión que habla de un Dios único, con lo cual a ellos ya de alguna manera les impregna de su Yahvé como Dios único, que como también los seguidores de Zoroastro no le ponían cara, ni cuerpo, ni forma, como Yahvé y como posteriormente Alá. Bien, es importante situar esto por lo que viene a continuación. Bueno, estos magos de Oriente salen de allí porque a través de los estudios de los astros ven que se está produciendo un fenómeno que no es normal, que son unos movimientos de ciertos planetas, y ellos interpretan, porque conocen los textos de los judíos y de religiones anteriores, que se van a producir algún hecho importante a través de estos movimientos de astros. Los cometas, quiero aclarar, el cometa
no podía ser cometa porque era un símbolo de destrucción y maléfico. La imagen que tenemos de un cometa señalando hacia Jerusalén o Belén es prácticamente imposible, porque todos los pueblos de la antigüedad era un símbolo, un mal agüero, por decirlo así. Pero estos magos, siguiendo ese movimiento de unos astros, se van desplazando ¿hacia dónde? Hacia Occidente. Como además las escrituras, el Antiguo Testamento, hablaba de que nacerá un dios o rey, ya hablaremos luego lo de rey, porque en vez de mago rey, pues entonces deciden seguir ese fenómeno que se está produciendo, y los planetas, los astros, planetas que eran realmente, se van desplazando. Bueno, ¿por qué sabemos que se desplazan? Pues sabemos que se desplazan porque hay estudiosos desde la antigüedad que han estudiado esos astros y esos movimientos. En la época más moderna nos teníamos que ir a Kepler. Kepler es un astrónomo alemán que en 1603 es capaz de determinar con un humilde telescopio y con cálculos matemáticos, quiere investigar esa estrella que se decía, y lo comienza a estudiar, y entonces sitúa que en el año 7, entre el 6 y el 7 antes de Cristo, la fecha que se pone, que ya explicamos que seguramente Jesucristo nació entre el 6 y el 7 antes de la fecha oficial que tenemos establecida, él determina que se produce una conjunción planetaria, que es lo que todo apunta a que se produjo. Esa conjunción planetaria, que es lo que seguían estos magos, es la conjunción de los planetas Saturno y Júpiter. Júpiter es el gran planeta, el planeta de la luz, el que todo lo ilumina. Entonces, en esa conjunción planetaria es la que produce un fenómeno que ellos van siguiendo. Es más, dice Mateo que según iban haciendo el recorrido estos magos, les aparece y le desaparece continuamente esa estrella. Tiene lógica, porque se producen 3 conjunciones. En ese periodo se produce un alejamiento y una aproximación de esos planetas, de tal manera que se producen 3 conjunciones en un periodo de meses. Pensemos que ellos recorren aproximadamente unos 1.200, 1.400 kilómetros, recorren estos magos. Y a partir de aquí, bueno, pues continuamos ya con la historia. He situado, creo, el contexto en el que se puede producir, quiénes pueden ser, y a partir de ahí, bueno, pues podemos seguir. O sea, que lo que ellos seguían era lo que decimos la Estrella de Oriente. Efectivamente, seguían la Estrella de Oriente. Eran astrónomos, hombres sabios, lo de Magoy está claro, ya lo he explicado también. Bueno, y esa visita después se referimos habitualmente cuando el rey Herodes se interesa por lo que los reyes andan buscando y bueno, y hace lo de la matanza de los inocentes que conmemorábamos el otro día, pero eso no tiene un sustento histórico, lo de la matanza, digo, no aparece en los historiadores de la época. Vamos a ver, los diversos especialistas que han profundizado en el asunto, todos ellos coinciden en que si no se produjo, era prácticamente imposible que se produjera. ¿Por qué? Porque en las crónicas de la época, en los textos de la época, no aparece reflejado por ninguno de los historiadores, sobre todo por el que está considerado, aparte de que fue contemporáneo, con el mayor especialista, que es Flavio Josefo. Flavio Josefo, este señor que era judío, bueno, era griego, pero que intervino en las guerras contra los romanos y terminó convirtiéndose en romano. Pero es que además Josefo puso siempre a parir a Herodes. Correcto. Le hubiese venido muy bien que hubiese hecho la matanza. Efectivamente, también, y no lo habría sacado porque ya sabemos que Herodes, aparte de grande, era bastante asesino, por decirlo de alguna manera. Bien, porque mató a su mujer, mató a hijos de su primer matrimonio, mató a hijos de segundo matrimonio y hasta el extremo que dejó en su testamento que el día que muriera había hecho una lista de más de 500 personajes de Israel, de Judea, a los que había que asesinar a su muerte. Algo que no se llevó a cabo. Pero está claro que era un hombre, aparte de gran constructor, porque fue un gran constructor, hay que reconocerlo, el primer templo de Jerusalén, el que lo ordena construir, bueno, después el de Salomón, el segundo, fue él, que fue un gran constructor, porque además él no era, realmente era judío de religión, pero no era de origen, él era idumeo. Los idumeos son del sur de Israel, de Judea, eran muy despreciados por los judíos.
aunque por 3 generaciones se habían convertido ya, les seguían considerando un extraño, y más cuando colabora con los romanos. Es decir, la fama que tenía era muy mala y tenía muchos enemigos. De ahí el que estuviera siempre obsesionado con que le querían derrocar. Bueno, pero este lo hombre, de los inocentes... No, iba a decir brevemente que Herodes era una especie de chaquetero, le daba igual quién estuviese porque él se aliaba con todos. Pero inteligente debe de ser porque sobrevivió Claro. a todo. Y los romanos le consideran un gran aliado. Bien, entonces, es difícil que se produjera, pero es que además, a ver, Belén Efrá, realmente era un pueblo que entonces se calcula que tendría en torno a 400 habitantes. Y se calcula que el número de niños que podía haber con la edad, que ahora comentaremos la edad, serían unos 70, 80. O sea, nunca había una gran matanza. Sí, podía haber una matanza, por supuesto, aunque mates a un niño. Pero entendámonos en qué contexto lo estoy comentando, ¿no? Entonces, eso ya es difícil de entrada. Segundo, como bien ha dicho Flavio Josefo, gran amigo de él y gran historiador de la época y contemporáneo, no lo refleja. Pero es que no lo reflejan tampoco ni las fuentes romanas que lo podrían haber recogido, tampoco. No hay nadie que lo refleje, absolutamente nadie, no hay datos. Yo creo que tiene que ver más con que debido a ese carácter que tenía y que era bastante criminal con la gente, se le quiere echar más tierra encima, ¿no? Es lo que yo considero, desde el punto de vista, por lo mucho que he leído y he consultado al respecto, ¿no? Bueno, entonces, estamos con los magos de Oriente que llegan allí. Pero es que se calcula, porque Kepler y otros especialistas sitúan este fenómeno entre abril del año 7 y el 15 de diciembre. Entonces no son fechas aleatorias, es que está muy bien estudiado científicamente. Hoy en día hay un programa astrofísico que en 2-3 minutos se puede determinar un planeta donde estaba situado hace 2000 años, sin ningún problema, en 2 minutos. Y entonces lo que Kepler llegó a elaborar y situar, lo clavó totalmente en 1603. A día de hoy se comprueba que los datos son correctos. Y fue una conjunción planetaria, en definitiva, entre Júpiter y Saturno. Y a partir de ahí se sitúa en que pueden haber una diferencia de unos 8 meses. De manera que el niño Jesús tendría unos 8 meses aproximadamente. Por ahí encaja la historia o leyenda de que el rey Herodes ordena matar a los niños menores de 2 años, porque calculan que el niño podría tener, según esta explicación, entre 8 meses y 2 años. Es decir, cuando ellos llegan... ¿Pero llegan a llegar o no? El niño hace meses que ha nacido, eso es evidente. Y pues ya entramos si estaba en Belén o estaba en Nazaret. Eso tampoco se ha podido determinar. Si él seguía en Belén con sus padres, o se había ido a Egipto, huyendo a Egipto, o estaba en Nazaret. Eso no se ha podido determinar. Pero los magos llegaron. Los magos llegaron porque es que además, esto está basado también en la profecía de Miqueas. Miqueas era un profeta del siglo VII antes de Cristo, judío, muy interesante. Era un campesino, pero muy dotado para las profecías, muy defensor de los pobres, de los campesinos que eran esquilmados continuamente por la alta nobleza, los territorios, cómo se apoderaban de todo, y este hombre determinó, dijo que el nuevo caudillo de Israel que liberaría a su pueblo nacerá en Belén Efrá. Dice, la no menor de las, porque había otro Belén, había otro pueblo que se llamaba Belén, y él aclara Belén Efrá. Efrá quiere decir la tierra del pan, porque había mucho trigo y producían mucho pan. De ahí lo de Efrá, la Belén de Efrá, la ciudad del trigo, el pueblo del trigo. Bueno, entonces ahí es donde se supone que nace Jesucristo y donde llegan esos magos, pero no justamente el día que nace, evidentemente, porque es imposible determinar en 1000 y pico kilómetros con la cantidad de personas que acompañarían a estos magos. Ahora hablaremos lo de los 3 magos, si eran 3, 12, 15 o cuántos eran. Pues vamos a hacerlo deprisa, que nos quedamos sin tiempo. Bueno, pues vamos a hacerlo deprisa. Vamos a ver, no sé si se han podido disponer de unas imágenes que he aportado. Los primeros datos que existen, gráficos, por decirlo así, de la existencia de los magos de Oriente, corresponden a una catacumba de Roma, las catacumbas Priscila, que es
una nave griega, la catacumba Priscila en Roma, donde aparecen ya 3 personajes con ofrendas a la Virgen con un niño en la pierna izquierda, sentado el niño. Bueno, esa es la primera representación que hay gráfica de los Reyes Magos, los magos de Oriente, siglo II, entre el segundo y el tercero después de Cristo. Luego ya nos tenemos que ir a Rávena. En la ciudad de Rávena, en la iglesia de Apolinar del Nuevo, ahí aparecen unos mosaicos. En ese mosaico aparecen 3 personajes tocados con gorro frigio. El gorro frigio era típico de los astrónomos de Persia, y los pantalones que llevan era propio de la vestimenta en Persia en aquella época. Bueno, pues ese es el segundo más antiguo que aparece, que estamos hablando del siglo V-VI. Y en España en concreto también aparecen en el ajuar de la tumba del Turuñuelo, en Medellín, Badajoz, hay una tumba visigoda. Y ahí aparece un gran disco en ese ajuar funerario de oro de la época visigoda. Estamos hablando del siglo VI después de Cristo. Ahí aparece también la representación de los tres magos o 3 reyes de Oriente. Sin embargo, en Siria llegan a elevarlo a 12 los reyes. Lo que está claro es que en Rávena, en la parte superior donde aparecen estos 3 personajes, aparecen 3 nombres, que son Baltasar, Gaspar y Melchor. Es más, Gaspar, que le ponemos normalmente en términos populares, no, el Melchor, que es el mayor, barba blanca, pelo blanco, realmente en Rávena no es así, es Gaspar el que aparece con el pelo blanco y barba blanca. El más joven sería Baltasar, el más joven. Incluso en los escritos armenios, que es el país que primero establece la religión cristiano-católica como oficial, los armenios, hay que estudiar el pueblo armenio en profundidad, ellos reflejan también los 3 magos, exactamente igual, que le llaman Melichior, Gataspán y Virisapa, pero bueno, más o menos son los 3, luego ya latinizados los nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar. Lo que está claro es que no se ponen de acuerdo en el número, pero las fuentes que tenemos, que no son muchas, son pocas, establecen que son 3, posiblemente porque se habla en el Evangelio de San Juan, dice que fueron 3 tipos de ofrendas: oro, incienso y mirra, como conocemos habitualmente, y de ahí se asocia que serían 3 magos. Lo de Reyes viene porque una de las muchas profecías que se hicieron dicen que quien salvará al pueblo de Israel y adorará a ese niño que salvará a este pueblo serán reyes del mundo. Y de ahí lo que se utiliza posteriormente, lo de la conversión de magos a reyes. Y al principio ninguno era negro. Paco, nos tenemos que ir, son las 2 y entra el informativo. Hasta el 1560 aproximadamente no aparece el rey negro. Siempre fueron blancos. A partir de 1500 ya entra aparece el el rey. informativo de radio, Paco, y son las 2 en punto. Bueno. No puede ser, es que siempre nos quedamos cortos contigo. Pero bueno, muchas gracias por venir, Ángel, Paco, hasta mañana. Nos vamos, muchísimas gracias. Mañana de nuevo estaremos aquí, estará Paco, yo estaré por ahí con los Reyes Magos que llegan a San Pedro. Pues hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias. Feliz tarde. Adiós, Juan.